La letra y música es de Juanjo Noguera y ellos, los más vulnerables, también tienen que estar en este programa del día a día y en un día tan señalado como el de hoy. Seguimos porque los belenes también son parte de las historias que se cuentan en Nochebuena. Y hay uno en concreto que lleva 35 años dando que hablar. Estamos hablando del Belén barroco de Miguel Ángel Quiles. Él está hoy con nosotros. Nosotros visitamos el Belén barroco, ahora hablaremos por qué. Bienvenido, Miguel Ángel. Bueno, eres diseñador gráfico y llevas 35 años haciendo este Belén barroco por tu abuela. ¿Quién fue tu abuela? Porque la fotografía de tu abuela siempre está en el Belén barroco. ¿Por qué la pones? Sí, bueno, la fotografía de mi yaya está en el Belén barroco desde que ella fallece en el año 2002 y es un poco un homenaje a ella. ¿Cómo se llamaba? Rafaela Valero. ¿Y qué hacía Rafaela Valero para merecer esa fotografía en tu Belén barroco? Realmente mi yaya lo que hace es iniciar un ajuar de ropa para la imagen del Niño Jesús, cosiendo un primer trajecito en 1992, que es el origen del ajuar que hoy por hoy tienen las imágenes. O sea, en 1992 tu abuela quería, es muy religiosa entonces, tenías un Niño Jesús en casa, sí, de esos antiguos, grandes, y le cosía el ajuar al Niño Jesús. El ajuar es las sábanas, los pañales, todo, ¿no? Exacto, una especie de cobertores y una sayita pequeña, un vestidito. Y eso te dio la idea para hacer un Belén barroco. Y tu Belén barroco, que lo estamos viendo ahora, se sale de todo lo común. Barroco es por lo recargado. ¿Qué le pones al Belén? Bueno, al final es que es el contexto en sí de todo el Belén, aparte de la decoración y lo que conlleva tener ese tipo de ajuar, que hoy en día hablamos de más de 25 prendas de vestir para el Niño Jesús y 11 mantos para la Virgen del Belén, lo que implicó el ponerle barroco. Ah, porque todo el ajuar, ¿y lo vas cambiando día a día? Sí, se va a cambiar a la Virgen y al Niño Jesús esta tarde, para que mañana amanezca con un nuevo cambio. O sea que hay que ir visitando. Aquí tenemos el ajuar. Sí. Estamos hablando también de ropa, seda, de telas muy nobles. Sí, hablamos de telas muy bonitas y aparte tejidos muy nobles. Exactamente. Pero no solamente está el tejido de tu abuelita, tú haces todo lo que son las grutas, porque esto es una gruta, ¿no? Sí, yo en 35 años siempre mis belenes han tendido a ser una especie de gruta, cueva, donde hago un poco partícipes a la gente que va a verlo. Se mete en ese recorrido y dentro de esa gruta están ubicadas las distintas escenas que conforman cada año el Belén. Vale, por eso es tan llamativo, porque no es un Belén normal. Y tienes luces también, juegas con las luces dentro de la gruta. Sí, hay muchos efectos de luces y también con tema de bombas de humo, etcétera. Y sí, tienes también elementos religiosos. Sí, eso concretamente que ha aparecido ahí es un relicario que contiene una bolsita con tierra de la Gruta de la Natividad de Belén, donada y regalada a este Belén por don José Soler Cardona. Ah, el sacerdote, el sacerdote. Sí, exacto. Sí. El de San Vicente Ferrer. El de San Vicente Ferrer, sí. Os donó esa reliquia. Y aquí, sí, bueno, y este es el otro valor añadido que tiene tu Belén barroco. No siempre está en el mismo lugar. Lo llevas haciendo desde hace 35 años y en 11 ocasiones lo has tenido fuera de Elche, o 12. 12 veces lo has tenido fuera, lo has llevado fuera. Y cuando has estado en Elche lo hemos visto en la Calahorra y en las clavijas que recuerde. Y este año, por primera vez, lo has situado en esta casa, que tiene su historia. Es una casa que está en la replaceta de Les Barques, o en el carrer Les Barques, mejor dicho. Sí. Siempre ha estado cerrada, cal y canto, pero es una casa que es una auténtica joya por dentro. Es modernista, es el Art Nouveau de principios del siglo XX. ¿Qué elementos tiene esa casa? ¿Cómo has conseguido que se abra? Pues realmente, bueno, en 35 años que llevo montando este Belén, en 11 ocasiones lo he sacado de mi casa, 6 aquí, de esas 11 veces, 6 aquí en Elche, en mi ciudad. Y la primera vez que yo monté este Belén a nivel público fue en la Camp Cultural de la Glorieta en el año 2006, luego en el año 2013-2014 en la Calahorra, el año 2023 en la Lonja Medieval, el 2024 en la antigua Capilla de Clarisas, y este año 2025, por petición de la familia de doña Teresa Moratalla, que es la propietaria que fue de esta vivienda hasta su fallecimiento, en esta su casa. Su hijo es el que manifiesta el interés de que este Belén pudiera exponerse en su casa. Una casa modernista donde ellos viven ahí, la familia actualmente está viviendo con el Belén también.
está siempre cerrada porque es una casa al final de ámbito privado. Sí. O sea que entonces las visitas, no podemos visitar toda la casa. Se visita lo que es el salón comedor y parte de la casa que está ocupada por el Belén. Lo que pasa es que a través del Belén he dejado ver, por ejemplo, el patio modernista de la casa, que se va a poder ver a través del Belén. No sé si lo tenemos grabado cuando fuimos. ¿Lo tenemos, Miguel Ángel? Cuando fuimos grabamos el patio, no. Me han dicho que no tenemos el patio. Vale, entonces son elementos increíbles, ¿no? El de esta casa que viven. Pues vamos a hablar de esta casa, porque no solo tu Belén barroco tiene estas características, sino que esta casa modernista no solo perteneció a Teresa Moratalla, que fue quien la adquirió en la década de los 80, creo recordar. Sí, en el 88. En el 88. Sí. Sino que esta casa concretamente fue de Manuel Lucerga Sánchez. Y Manuel Lucerga Sánchez fue un destacado empresario, pero también republicano, fue teniente de alcalde de esta ciudad y, por supuesto, un importantísimo miembro de las logias masónicas que había, con lo que cualquier masón de finales del siglo XIX-XX con un casa propia de estas características, elementos masónicos tiene que tener. ¿Los has identificado? Sí, están en la casa. Pero, ¿qué historias cuentas a los visitantes? Porque no solamente cuentas tu historia del Belén, sino que también la historia de la casa. ¿Qué les cuentas a los visitantes? Vamos a empezar desde el principio, de Manuel Lucerga. ¿Qué les cuentas? ¿Qué les dices? Bueno, y al final en las visitas lo que hago es también pues, poner en valor el gran trabajo que hizo también don Manuel Lucerga Sánchez, hijo de don Manuel Lucerga Hernández, que era su padre, una rama muy grande de empresarios de la industria del alpargate de aquí de principios del siglo XX en Elche. Y lo que les cuento al grupo que están entrando en cada visita al Belén, pues es un poco la historia de la casa, mandada a construir por don Manuel Lucerga en el año 1923. ¿El hijo o el padre? El hijo. El hijo, sí. Ya, sí. Me lo creo. El masón. El masón, sí. Vale, el masón y republicano. Él era del Partido Republicano, era radical. Sí, Partido Radical Socialista, y llegó a ser teniente de alcalde en la Corporación Municipal desde el año 31 al 36, en la Segunda República. Y él manda a construir esta casa, y ¿cómo la construye? ¿Para qué la construye? ¿Para el taller y para su residencia personal? ¿Qué les cuentas? Sí, donde está ubicado el Belén, concretamente, ahí va a ser su almacén de materia prima. Este señor traía el cáñamo hasta el puerto de Valencia, del puerto de Valencia la traía hasta su casa. En la parte donde estaba ubicado el Belén es su almacén de materia prima, y de ahí lo distribuía a los distintos talleres de donde estaban las señoras cosiendo la zapatilla, alpargate. ¿Y él vivía arriba? La vivienda familiar la tiene arriba, sí. Y él estaba casado con Asunción Brotons. Sí. O sea, que eran los dueños, Asunción Brotons y Manuel Lucerga. Exacto. Vivieron allí y Manuel Lucerga hacía... Hay trampillas, porque no sé si... Era un destacado miembro de la logia masónica. Sí. Tenía salones con trampillas o trampantojos, como por ejemplo la sala de la logia masónica de la Calahorra, que vemos que Pedro Ibarra la pintó con la logia de Oriente. Vemos elementos egipcios. Él, Lucerga, y en esta casa modernista, ¿hay algún salón donde se realizaban las reuniones secretas? Sí que hay, sobre todo en la parte de arriba, en la primera planta, algunos elementos que están relacionados claramente con símbolos de la masonería. Él estaba casado con doña Asunción Brotons, y cuando termina la guerra, pues las autoridades locales le van a expropiar su casa, todos los bienes, lo van a inhabilitar de cualquier cargo político. Y lo que yo estoy contando en los grupos es que sobre todo que el abandono en el que va a entrar la casa, a partir de que a él le quitan, se la expropian, va a ingresar en la cárcel en el 43, va a salir en el 47 y va a fallecer en el 52. Ya nunca va a poder volver a su casa, y doña Asunción Brotons va a tener que irse a una casita que tenía en Peña Las Águilas. Qué triste. ¿Y esa casa a quién perteneció durante la época del encarcelamiento, del castigo por ser republicano? Sí, parece ser que las autoridades locales se la devuelven a doña Asunción Brotons una vez fallecido don Manuel Lucerga. Pero ella tampoco ya va a venir muy de cuando en cuando, y la casa va a entrar en un estado de abandono bastante grande. Aparte de doña Asunción, va a sobrevivir a don Manuel hasta 1979, muchísimos años. Es una señora que va a fallecer muy mayor, y la casa va a entrar en un gran abandono. ¿Y quién
quién la recupera? Pues en 1979, al fallecimiento de doña Asunción Brotons, doña Asunción y don Manuel no tenían hijos, muere sin descendencia y la casa la va a heredar una sobrina suya que nunca va a llegar a vivir en ella, pero cuando la sobrina entra a la casa ya estaba muy deteriorada y con mucha ruina. Y otro periodo que la casa va a estar abandonada hasta que llega doña Teresa Moratalla en 1988. Y, vale, ¿y qué se ha perdido en esos años de abandono que estuvo la casa? ¿Qué se ha perdido? ¿Hay elementos? ¿Os han contado que se ha perdido algún elemento? No, estructuralmente lo que es la casa sigue estando como... Intacta, como sí, Cerda, exactamente, mandó construir. exactamente. Vale. Sobre todo las plantas de arriba son las que mejor se conservan, están para restaurar. ¿Y qué te llama la atención? Porque es verdad que no toda la casa la estás enseñando, pero tú la has podido ver. ¿Qué elementos arquitectónicos son los que te llaman la atención? En sí, todos los elementos modernistas que tiene la casa que son increíbles. La casa por fuera no aparenta lo que es por dentro. Es una joya arquitectónica por dentro. Sí, sí. ¿Lo sabe la familia, los descendientes de Moratalla, de Teresa Moratalla? Sí, don Manuel Villodre, que es la persona es el hijo de doña Teresa, es el que me ha facilitado y me ha cedido parte de la casa para poner el Belén, está haciendo una gran labor recuperadora y restauradora dentro de la casa. Lo que es la planta de abajo, donde yo tengo ubicado el Belén, está totalmente ya prácticamente restaurada y está ya intentando subirse hacia arriba. Es una casa museo del Art Nouveau, sí, del arte modernista, sí. Pero tiene todos los elementos. El pavimento, por ejemplo, es parecido, las vidrieras, la madera, como esas formas, no sé, el Art Nouveau Sí, es que sí, tiene sí. formas tan bellas. ¿Todo eso está en la casa? Está en la casa, tiene algunas lámparas originales del siglo XIX, Art Nouveau, francesas, Wow. Es una preciosidad. Y lo que son los suelos, pues bueno, son una maravilla también en cuanto a azulejería que tienen. Y muchos elementos, sobre todo los muebles, originales también. Tenemos sillas. Una maravilla. No sé si tenemos todo eso grabado, porque he visto solamente... Vale, no, está la fachada y el Belén, no hay la casa modernista. Bueno, pues Miguel Ángel, son elementos que después de este Belén barroco le has pedido al hijo de Teresa Moratalla que permita abrir la casa o que se musealice parte de la casa. Yo creo que abrir la familia, en el fondo, creo que sería un gran acontecimiento el que esta casa una vez pudiera abrirse de cara al público, porque Elche, yo creo que gustaría mucho ver esa casa, porque a todo el mundo cuando entra le llama mucho la atención. Cómo está distribuida, las vidrieras, los elementos decorativos de lámparas del Art Nouveau, del modernismo. Y me sorprende porque Teresa Moratalla, ¿qué tiene que ver con tu Belén barroco? ¿Por qué el hijo tiene que cumplir la voluntad de su madre una vez fallecida? Yo cuando él contacta conmigo el año pasado, que vino cuando yo estaba terminando mi exposición en Clarisas, en la antigua capilla de Clarisas, él vino y realmente dice que cuando la última vez que escuchó mi explicación sobre mi yaya, el Belén, en la lonja medieval, pues sufrió una especie de choque de emociones al oír la historia de mi yaya y un poco como compararla con la historia de su madre con la casa. Y siempre me dijo esos 4 elementos, mi yaya, su madre, la casa y el Belén, como motivo de esa obra de este año. O sea, que ella conocía a tu abuela y además conocía esas manos que tenía tu abuela. Él conocía mi Belén, mi obra del Belén. Y sobre todo también a tu Belén, sí, la obra del Belén. Sí. Que es lo que le motiva a él. Lo que le fascinó para dejar la obra. Pues bellísima historia, ¿no? Ese trabajo te ha valido para que te abran una de las casas más bellas del arte modernista que tenemos en el municipio, porque como esa casa hay otras que están cerradas a cal y canto, que la propiedad privada no las abre. Exacto. Ojalá tengamos una ruta del modernismo, porque todavía hay algunas que están en pie. Bueno, pues nosotros nos quedan 4 minutos, estamos ya en el asilo de San José. Otra de las características de tu Belén es que el año que viene no sé dónde lo vas a realizar, pero esto es un trabajo muy cansado, muy minucioso, ¿no? ¿Cuántos meses te lleva construir el Belén? Pues la obra en sí de este Belén la empecé en junio.
con un mes O sea, que son meses. Sí, con un mes y medio más o menos del montaje de muebles sin sedes de la casa para poder ubicar en las distintas estancias lo que es el Belén. Y luego a partir de lo que es la obra en sí empecé a hacerla en septiembre, hasta el día 11 de diciembre. ¿Y te inspira cuando haces tu Belén, te inspira el lugar, la ubicación? Porque como lo trasladas tanto, te inspira... Sí, bueno, es que este año la casa magnifica el Belén. Sí, es que esto, yo creo que se lleva muy bien el Belén y la casa y el Belén se llevan magníficamente. ¿La has pedido para el año que viene? Pues no creo que Don Manuel me vaya a dejar porque creo que aún no me ha tirado de la casa, pero bueno, creo que la obra en sí fue muy importante en cuanto a manera de construir y demás. No, te lo digo porque ahora vas a asistir en directo, bueno, este programa es en directo, vas a asistir, estamos en el Asilo de San José, es otro de los emplazamientos que no sé si alguna vez has pensado en el Asilo de San José para tu Belén barroco.